Caminando por estas tierras, he observado a mi gente, a mi pueblo, me he observado a mí mismo y me he preguntado, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Miro a mi alrededor y me digo que soy una simple criatura llena de misterios en este simple y misterioso universo. Y qué bueno que no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Solo sé que estoy aquí compartiendo un instante la vida con otras simples y misteriosas criaturas iguales que yo. He nacido y crecido en estas tierras que lleva por nombre Perú. ¿Pero qué es Perú? ¿Qué significa? ¿Cuándo aparece? ¿Existió desde siempre? ¿Quiénes lo crearon? ¿Existirá para siempre? Me hago muchas preguntas y leo libros que enseñan que Perú es un país, una nación, una república que ocupa una extensión territorial en el continente americano, etcétera, etcétera, etcétera. Los libros sobre el Perú enseñan y explican muchas cosas, pero lo que no dicen es que el Perú es una república creada básicamente por españoles e hijos de españoles, quienes no queriendo compartir más las riquezas de estas tierras con el reinado de España, decidieron rebelarse contra la corona hispana y fundar así la República del Perú. Lo que no dicen los libros es que a partir de ese entonces, los fundadores y sucesivos herederos se han dedicado a hacer uso de las riquezas naturales de estas tierras con el único propósito de no compartirlas o compartirlas de manera injusta con sus habitantes originarios. Lo que no te dicen los libros es que al Perú la fundaron hombres venidos de otras tierras, de otra cultura, con otra forma de vivir y otras formas de organizar la sociedad. Lo que nunca te dirán los libros es que desde la fundación de la República del Perú, los peruanos han tratado, tratan y siguen tratando, consciente o inconscientemente, de matar la cultura inca a través de la fuerza de las armas, las leyes injustas, con creencias ridículas, con una educación hecha para esclavos. No se puede negar que los principios y valores con los que se fundaron la República del Perú fueron principios y valores no propios de estas tierras. No se puede negar que el Perú se fundó con principios y valores venidos de Occidente y no con los principios de armonía y solidaridad de los incas del Tahuantinsuyo. Nuestros ancestros, así como los que nos consideramos incas, tahuantinsuyenses, vivimos bajo otros principios y otras leyes, otros valores. Nuestros ancestros, en su observación de la vida y la naturaleza,
llegaron a la sabia decisión de vivir bajo las leyes armoniosas del universo y crearon una sociedad ejemplar para la historia de la humanidad, el Tahuantinsuyo, tierra de los incas. Son claros, estimulantes e inspiradores todos los mensajes que nuestros incas nos han dejado en cada una de sus obras. Ahí están nuestras casas, nuestros andenes, nuestro arte, nuestra lengua, nuestros monumentos, nuestras ciudades, nuestra gente, nuestra forma de vivir. Aquí estamos, hasta aquí hemos llegado para decirles que existe una gran diferencia entre ser peruano y ser inca. Ser peruano es vivir básicamente bajo los principios de poder y egoísmo de la cultura occidental. El poder está representado en el uso de las armas para imponer una forma de vivir antihumana. Y el egoísmo en mantener unas leyes absurdas que no permiten compartir los recursos básicos de la naturaleza entre todos nosotros. Ser inca es ser diferente. Ser inca es vivir en armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos, compartiendo los recursos de la tierra entre todos nosotros. Los que somos herederos de la forma de vivir de los incas del Tahuantinsuyo, somos aquellos que en la práctica hacemos uso de la mita, la minca, el trueque, el aini, etc. Estas son formas de convivencia humana que aún son practicadas por una gran parte de nuestra gente. Al vivir de esta forma, nos consideramos herederos de nuestros sabios ancestros y le enseñamos al mundo una bonita forma de vivir. Decir que el Perú es tierra de los incas es una mentira. Una cosa es ser peruano y otra es ser inca. Son cosas diferentes. Casi digo, son culturas diferentes. En realidad, el Perú no es una cultura. Los incas sí. El Perú o los peruanos, por ejemplo, no tienen una lengua propia. Ellos tratan de ser una imitación de España, algo parecido a algún país europeo, occidental, con una organización social basada en una constitución que históricamente tiene un origen en la Constitución española. Decir pues que el Perú o los peruanos se han instalado, se han apoderado, se apoderan y quieren seguir apoderándose de los recursos naturales y de la historia de los incas, es una verdad indiscutible. Ellos dicen que Machu Picchu es del Perú. Toman como suyas la línea de Nazca. Se hacen dueños de Chan Chan, el señor de Zipán, Caral, etc. Las pruebas de lo que decimos están a la vista. La Constitución está ahí. La lengua, la propaganda, la educación,
el ejército, la religión, etc. La historia misma de los peruanos, con menos de 200 años de existencia, desde 1821, no puede ocultar toda la sangre y opresión ejercida con la mentira de una vida mejor organizada a la manera occidental. Tampoco puede ocultar toda la matanza y el afán de exterminar nuestra cultura, nuestra comida, nuestra organización social, nuestras creencias, nuestra música, nuestra forma de vivir. La realidad nos muestra cómo tratan de imponernos las creencias en un Dios que no existe, sino en la imaginación de unos asesinos ansiosos de rapiña y dominación. La realidad nos muestra cómo tratan de imponer una organización injusta basada en la utilización de las armas y las leyes inhumanas. La realidad nos muestra cómo es que con engaños tratan de hacernos olvidar nuestra forma de vivir, imponiéndonos otra forma de vestir, bailar y alimentarnos. Pero nosotros los incas nunca olvidamos que somos hijos del misterio y de la noche, de la armonía musical y hermosa del universo. Nosotros seguimos con nuestro chullito, con nuestro ponchito, con nuestro oyuquito, quinuita, papita, coquita, quenita, zampoñita, guainito, sicuri, etc. No debemos olvidar que el Perú es una república con menos de 200 años de existencia y que su historia es una historia no muy gloriosa que digamos, mientras que la historia de los incas es un ejemplo para toda la humanidad. En estos momentos de nuestras vidas, nosotros podemos ser testigos del mal uso de los recursos de nuestras tierras a mano de los peruanos. Podemos observar asimismo cómo se alegran, se felicitan, se premian, se condecoran. Hipócritamente se preguntan, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos corruptos? ¿Por qué somos injustos? ¿Por qué somos explotadores? ¿Dónde se jodió todo esto? Estas y otras preguntas se hacen sin darse cuenta que el problema está en sus genes. Ellos son así, no pueden ser de otro modo. Así como el pasado y presente del Perú es algo que no nos podría llenar de orgullo, de igual manera, su futuro está condenado al fracaso. Pienso que nuestros principios y valores incas son los que en el futuro la humanidad está llamada a reconocer y practicar para bien de todos los seres humanos. Caminando por estas tierras, he llegado a no sentirme orgulloso de ser peruano. Si fuera chileno, tampoco me sentiría orgulloso, así como tampoco me sentiría orgulloso de ser argentino, boliviano, ecuatoriano, brasileño, colombiano, venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos países están organizados socialmente bajo los mismos principios y valores occidentales. Y así, con esa forma de vivir, creo que no iremos a ningún lado. Esto solo va a cambiar cuando nosotros decidamos vivir no más como peruanos, sino como incas herederos del Tahuantinsuyo. Cariñosamente para todos.